¿Cómo se llama nuestra serie? Se llama El origen de nuestra identidad. Amén. Estamos hablando del origen de nuestra identidad. ¿Por qué estamos hablando acerca del origen de nuestra identidad? Porque mucho se ha hablado, y más en los tiempos que estamos viviendo, que algo de lo que carecen muchos cristianos dentro de la iglesia e inclusive dentro de la presencia de Dios es que no tienen una identidad. ¿Y qué es la identidad? La identidad es nuestro ser, lo que somos, porque nuestra identidad va a definir lo que hacemos. Muchas veces usted y yo hacemos muchas cosas que no deberíamos de hacer por el simple hecho de no tener una identidad. Y lo que estamos buscando es encontrar algo que nos satisfaga, algo que llene nuestras expectativas o algo que haga que llene las expectativas de los demás. Pero usted tiene que entender algo. Usted tiene una identidad que Dios le entregó desde el principio y tiene que aprender a vivir en esa identidad y tiene que aprender a defender esa identidad aún en contra de todas las falsas enseñanzas y las falsas ideologías que se están levantando en este tiempo. Déjeme decirle que si usted es una persona bendecida, aún así esa no es su identidad, porque si usted perdiera su bendición, entonces ¿quién es usted? Déjeme decirle que su esposo, su esposa y sus hijos no definen lo que usted es. Porque si algún día, si Dios no quiere, perdiere a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ¿quién es usted? Todas las cosas que nos rodean no pueden definir nuestra identidad. Las cosas que nos rodean, lo único que hacen es complementar lo que somos, pero no definen lo que somos. El hecho de que usted tenga una profesión, eso no quiere decir que eso es usted. Y el hecho de que no tenga una profesión, eso tampoco quiere decir que eso es usted. Nosotros, usted y yo, no somos lo que hacemos. Usted y yo somos lo que Dios determinó desde el principio que usted y yo fuéramos. Por eso es que estamos hablando de la importancia del origen de nuestra identidad. Lo hablábamos en estudios pasados. Usted y yo pensamos que cuando llegamos a Cristo obtuvimos una identidad, pero eso no es verdad. Usted ya nació con esa identidad. Lo único que pasó es que esa identidad se manifestó o se evidenció cuando usted y yo llegamos a Cristo. Es como la credencial de lector. ¿A los cuántos años se puede sacar la credencial de lector? A los 18. Y eso nos vuelve personas con derechos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Tenemos derecho a votar, tenemos derecho a sacar una licencia de conducir, tenemos derecho a opinar, pero déjeme decirle algo. Entonces, antes de los 18 años no tenemos ningún derecho. Y claro que tenemos derecho, pero lo que sucede es que a la edad de 18 años se manifiestan no solamente nuestros derechos, sino también se manifiestan nuestras responsabilidades que tenemos como ciudadanos de una nación como lo es México. Porque cuando una persona cumple 18 años, no solamente obtiene beneficios. Muchos jóvenes anhelan tener 18 años. ¿Y sabe por qué? Porque su cabecita loca dice esto: ahora sí voy a hacer lo que quiera. Y qué bendición, pero déjame decirle algo más. Cuando uno cumple la mayoría de edad, uno ya se vuelve responsable de sí mismo. Allí no entra papi ni mami que me libre de mis problemas. Cuando uno cumple 18 años, uno ya es responsable de sus propias acciones. Entonces no solamente se manifiestan los beneficios, también se manifiestan las responsabilidades. Pero usted y yo antes de tener 18 años ya teníamos beneficios, pero no teníamos tantas responsabilidades. Porque no había la necesidad de trabajar, papá y mamá nos daban todo. Ya no había la necesidad de preocuparnos por hacer de comer, porque papá y mamá siempre nos dan de comer. Una vez que usted cumple 18 años, tiene que aprender a ser una persona responsable. Tiene que aprender a depender o a vivir una vida de independencia. Eso no quiere decir que no se va a someter a sus padres, sino que va a empezar a hacerse responsable de sí mismo. Tiene que aprender a lavar su ropa, tiene que aprender a planchar su ropa, tiene que aprender a cocinar, tiene que aprender a ganarse y a valorar lo que tiene. Porque a los 18 años uno ya no es hijo de papi ni hija de mami. Uno se vuelve un ciudadano responsable y tiene que rendir cuentas delante de esta nación y delante de la sociedad. Ese es el error de muchos padres. Sus hijitos ya tienen 50 años y los siguen tratando como bebés de 5. Y por eso hoy vivimos una generación, y escúcheme bien,
de personas adultas irresponsables, porque no saben hacer nada si papi o mami no les ayudan. Y esa es nuestra realidad. Personas ya casadas, personas ya con hijos, personas ya con obligaciones, y papi y mami le siguen resolviendo la vida. Por eso son gente irresponsable, gente incapaz de enfrentar sus problemas, porque no entienden quiénes son. Una persona cuando se casa ya no puede depender de sus padres. ¿Qué dice la Biblia? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Ya no puede vivir bajo las faldas de mamá ni pegado a los pantalones de papá. Tiene que aprender a ser responsable. Entonces escúcheme bien, si usted, sus hijos son casados, si es de esa mamá consentidora, de ese papá que le quiere resolver la vida a sus hijos, córtese el cordón umbilical y déjelos y enséñeles a ser personas responsables, porque usted no siempre va a estar con sus hijos. Y el día que usted no esté, van a ser inútiles, que no van a saber qué hacer en esta tierra, porque no saben ser personas responsables. Caramba, ¿qué comió, pastor? Nada, solamente te estoy predicando la palabra, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 9, porque eso tiene que ver con nuestra identidad. La identidad nos lleva a una responsabilidad. Repite conmigo, responsabilidad. Usted y yo somos hijos de Dios, amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Ahora yo te pregunto algo y no levantes tu manita. ¿Cuántos de nosotros somos responsables con nuestra identidad como hijos de Dios? Porque es bien padre decir somos hijos de Dios, aleluya, tengo a papá el mejor de todos y él me tiene que dar todo lo que yo quiero. Pero usted asume su responsabilidad como hijo de Dios. Usted es responsable con su llamado de ser hijo de Dios. Y eso tiene que ver mucho con nuestra identidad. Alguna vez prediqué esto, el ser hecho hijos de Dios no es un título, es una posición. Y esa posición conlleva una responsabilidad. Imagínese usted esto. Yo soy el pastor de esta iglesia, pero soy una persona inmadura, infantil. Y una mañana me despierto y digo, ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le hablo al hermano Loreto, Loreto predica, ¿por qué no tengo ganas de ir? Y me quedo durmiendo en mi casa. ¿Estoy siendo responsable? No, soy una persona irresponsable. Porque al asumir un cargo en la iglesia, asumí una responsabilidad delante de la presencia de Dios y delante de cada uno de ustedes. Por eso usted difícilmente ve que su pastor falta en esta casa. Y no porque esté pendiente de las finanzas, escúcheme bien. Estoy aquí porque yo tengo una responsabilidad con Dios y una responsabilidad con usted. Por eso yo estoy en esta casa. No se puede tener una identidad si no se tiene responsabilidad. Por eso hay muchos cristianos sin identidad. ¿Son hijos de Dios? Sí, pero son irresponsables. No son responsables con Dios. No son responsables con la iglesia. No son responsables con su llamado. No son responsables con el evangelio. Y por eso no crecen. Por eso no avanzan. Por eso siguen siendo cristianos infantiles, berrichudos, inconstantes. No soportan las pruebas. No soportan la disciplina. A la primera salen huyendo. A la primera es que a mí no me gusta. A la primera dificultad es que yo vi mal esto. Tiene que madurar, iglesia. Usted tiene que madurar. La Escritura dice que nosotros no fuimos llamados para ser niños. ¿Cómo comienza la fe? Como una pequeña semilla de mostaza. ¿Está conmigo? Pero dice la Escritura que esa semilla hace que crezcan uno de los árboles más grandes, más fuertes y más frondosos que existen sobre la naturaleza. ¿Y por qué? Porque no fuimos llamados para estar todo el tiempo como bebés espirituales. Usted y yo tenemos que madurar. Y para madurar tenemos que aprender a ser responsables. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 6 versículo 9 dice la Escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo le había compartido que la oración del Padre Nuestro es conocida como una oración modelo. Pero no es una oración para solo ser repetida. Es una oración que nos lleva a un profundo entendimiento, primero de quién es Dios y segundo de quiénes somos nosotros delante de la presencia de Dios. En esta serie, por eso yo le dije que el Señor, un domingo estábamos aquí orando y el Señor sembró esa serie en mi corazón. Y el Señor me dijo: vas a predicar del origen de la identidad. Y yo me quedé pensando y dije: caramba, ¿y cómo está ese tema?
¿Y cómo es? Y llegué a su casa y empecé a orar y empecé a buscar la dirección de Dios, y el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón acerca de esto. Entonces, en mensajes pasados yo le he hablado que es importante tener una identidad, porque la identidad define lo que somos, y lo que somos define lo que hacemos. Por eso es importante tener identidad. Usted y yo estudiamos que fuimos creados por la soberana voluntad de Dios. ¿Se acuerda que le enseñé esto? Si Dios hubiese querido, usted y yo no existiríamos, porque así lo estudiamos en la palabra. ¿Se acuerda de esto? Dice la palabra que a Dios por su soberana voluntad le plació hacernos. Él le dijo a un profeta como el profeta Jeremías: antes de que nacieras, yo ya te conocía. Y yo le hacía una pregunta: si usted y yo que tenemos hijos, Dios nos hubiera mostrado toda la vida de nuestros hijos, todo lo que iban a hacer, lo bueno, lo malo, sus buenas decisiones, sus malas decisiones, ¿cuántos nos hubiéramos atrevido a tener hijos? La mayoría hubiéramos dicho: Nel, este me va a salir bien rebelde, se va a parecer a su padre. No. ¿Sabe que Dios sabe toda nuestra vida? ¿Sabe que Dios sabía de antemano todas esas veces que le íbamos a fallar? ¿Sabe que Dios sabía cuántas veces íbamos a negar su nombre? ¿Sabe que Dios sabía cuántas veces íbamos a ser irresponsables? Pero eso no fue un impedimento para que Dios la creara a usted, lo creara a usted y me creara a mí. Por eso usted y yo tenemos que entender esto. No somos la voluntad de nuestros padres. Nuestros padres no decidieron tenernos. No somos el producto de un accidente. No somos el producto de una irresponsabilidad. Si usted y yo estamos aquí vivos, es porque Dios quiso que usted y yo existiéramos. Si no, ni siquiera existiríamos. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Entonces desde ahí viene el origen de nuestra identidad. ¿Por qué usted está vivo? Porque Dios lo quiso. Dile a la persona que está a tu lado: tú estás vivo porque Dios quiso. Ahora déjeme decirle más: si es su esposo y su esposa, dígale: doy gracias a Dios por eso. Si no, no la tuvieras, ¿verdad? Dios quiso que usted naciera. Nosotros entendimos también la semana pasada que Dios, al decidir hacernos, el Señor nos creó ¿desde dónde? El Señor nos creó desde la eternidad. Yo le explicaba a través de las Escrituras que Dios jamás deja su zona de eternidad, su lugar de preeminencia, de existencia, para crear las cosas. Dios no necesita moverse. Si yo le dijese a usted: por favor ayúdeme a llevar algo a mi casa o a subir algo a mi casa, ¿lo puede hacer desde aquí? No, necesita ir a mi casa para poder hacerla. Si yo le digo a Dios: bendice mi casa, Dios no necesita entrar a mi casa. Desde su trono de gloria y desde su eternidad, Dios bendice lo que yo le digo que bendiga, o lo que le pido que bendiga, porque Dios no se mueve de su lugar de eternidad. Cuando usted y yo fuimos creados por Dios, el Señor nos creó en la eternidad para meternos a la atemporalidad. El Señor quiso que usted y yo viviésemos en esta tierra, pero Dios jamás deja y jamás dejará su lugar de eternidad. La única vez yo le explicaba que Dios dejó su eternidad es cuando Cristo vino a esta tierra, pero fue una sola ocasión. ¿Usted sabía que cuando Jesús regrese por segunda vez no va a regresar como hombre? Él se va a manifestar como Dios. Él no va a incursionar la tierra como un hombre temporal. Él va a venir como el Dios todopoderoso en su eternidad. Imagínese esto. Usted ha leído Apocalipsis. Hay gente que le da miedo. No tenga miedo de leer Apocalipsis, porque Apocalipsis no es para usted, para mí, a menos que seamos irresponsables. Pero si somos responsables, no tenga miedo de Apocalipsis, porque cuando comience Apocalipsis, cuando la primera trompeta suene, que se desatan los 21 juicios de Dios, si usted es obediente a Dios, usted es comprometido con Dios, si usted es responsable con su llamado, usted y yo ya vamos a estar en el cielo. No vamos a ver nada de eso, por eso no tenga miedo. Pero dice la Escritura, ¿y por qué te estoy diciendo esto? Leemos en Apocalipsis 19-20, que habla acerca del milenio, que cuando Jesús venga a esta tierra, Él va a gobernar la tierra durante 1000 años. Ahora quiere que le diga lo maravilloso que es esto.
Y escuche bien su oído, y si usted quiere aprender más de esto, le animo para que se esfuerce en el discipulado y pase al CCA, porque ahí le enseño eso a los que están en el CCA. Cuando Jesús venga y gobierne durante el milenio, ¿sabe usted que nadie va a morir en ese tiempo? ¿Sabe usted que no va a haber muerte en esos 1000 años? Si usted lee Isaías capítulo 66, dice la escritura que el niño de 100 años va a jugar en el nido de la serpiente, y la serpiente no le va a morder. ¿Y sabe por qué? Porque no va a haber muerte. ¿Y sabe por qué no va a haber muerte? Porque la eternidad de Dios va a venir a esta tierra. En la eternidad de Dios no hay muerte. Por eso en el milenio nadie va a morir. La muerte viene después del milenio, cuando se levante nuevamente el enemigo. Ahí va a venir otra vez mortandad. Pero durante el milenio nadie va a morir. Yo hablaba con mis hermanitos del CCA esto. ¿Alguna vez hemos parado a pensar que la gente de la antigüedad, los primeros hombres, las primeras mujeres que existían sobre la tierra, vivían 700 años, 800 años? El hombre más longevo, Matusalén, 900 y tantos años. Yo les preguntaba esto a los del CCA, porque para que entiendas que es alimento sólido, yo les decía, ¿cómo se determinaba el tiempo del crecimiento de las personas? ¿A los cuántos años comenzaba su adolescencia? Nosotros sabemos que la adolescencia comienza a los 12 años. En esa época, ¿a los cuántos años entraba la adolescencia? ¿Te imaginas esto, hermano Jonathan, no? Que dijera, ay, no, mi hija, ¿cuántos años tiene? 175 años y está entrando a la adolescencia. Dices, caramba. ¿En qué edad se empezaba a manifestar la juventud, la adultez, la vejez? ¿En qué año? Escuchamos y leemos en la Biblia hombres que decían, a los 450 años tenía su primer hijo. Caramba, 450 años, imagínate eso en nuestra actualidad. Algunos dicen, no, a la edad de 40 ya se te está pasando el tren, ¿no? A los 450 años. Entonces yo quiero que entienda esto, y todo esto hago referencia para entrar en el tema, porque tenemos que entender estos puntos fundamentales de nuestra eternidad. De nuestra identidad, perdón. Número uno, usted y yo fuimos creados por Dios. Somos la perfecta voluntad de Dios. Número dos, usted y yo fuimos concebidos en la eternidad, no en un acto sexual en esta tierra. Y tiene que entender esto. Esa fue la consumación de una voluntad perfecta que había sido diseñada en la eternidad. Porque naturalmente usted y yo y cualquier persona en esta tierra solo puede nacer de una forma, a través de un acto sexual. Fuera de eso no se puede. Jesús es el único que rompió esas reglas. Pero usted y yo no fuimos y no somos producto de lo que sucede en esta tierra. Usted y yo somos producto de lo que Dios quiso que se hiciera desde la eternidad. Y con esto entro en este último punto, porque al ser creados por Dios y a ser creados desde la eternidad, esto no cambia, su identidad no cambia, porque la eternidad no cambia y Dios no cambia. Dios es inmutable. Déjeme decirle que su identidad no tiene por qué cambiar, así como su propósito nunca va a cambiar. No cambia. Lo que Dios ha determinado que usted fuera, nunca va a cambiar. Por eso, por más que se pinte el cabello, por más que se enchine las pestañas, por más que se ponga tacones con plataforma para estar así, usted no cambia. Sigue siendo la misma persona, porque la eternidad no cambia. Ese tiempo cambia, pero la eternidad no. Y por eso nosotros necesitamos entender que no solamente fuimos creados por Dios, sino que fuimos creados para Dios. Y ese es el tema de lo que te quiero hablar hoy. Usted no solamente fue creado por Dios, usted fue creado para Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú fuiste creado para Dios. Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo 1, versículo del número 15 al versículo del número 17. No solamente fuimos creados por Dios, sino fuimos creados para Dios. Amén. Colosenses 1, del 15 al 17 dice la escritura. Está hablando de Jesús. Él es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escuche bien lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. ¿Usted entra dentro de todo? Sí, todas. Todas las cosas fueron creadas en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Si usted dice: es que yo no me siento un ser celestial, pero eres un ser terrenal, eso quiere decir que fuiste creado por Cristo. Amén. Dice la Escritura: visibles e invisibles. ¿Usted se puede ver? Sí, entonces fue creado por Dios. Dice la Escritura: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiero leértelo en la Nueva Biblia, la versión Nueva Biblia, así se llama, NBB. El mismo versículo dice: Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas, y por su poder todas subsisten. Hermanos, quiero que notemos esto. La Escritura declara que todo fue creado por Jesús, pero también declara que todo fue creado para Jesús. No solamente hay un por, sino también hay un para. Porque sabes, el por te da una identidad, pero el para te entrega un propósito. Usted no hace un rico guisado, usted no se avienta unas buenas hamburguesas a la hawaiana con tocino, con queso manchego, con queso amarillo. Cállese, pastor, perdón, hermano. Usted no prepara una rica hamburguesa y ya que la ve de esas gourmet como las que ustedes preparan, porque son buenísimos para la cocina, y una vez que está lista, usted la tira a la basura. ¿Hace esto? Y si lo hace, no lo haga, invíteme mejor a mí, yo me la como. ¿Y por qué no hace esto? Porque la hamburguesa tiene un propósito, ¿sí o no? ¿Cuál es el propósito? Llenar nuestras barrigas. ¿Para qué se hizo? Para comer. ¿Quién la hizo? Usted. Tiene un por y tiene un para. Una identidad y un propósito. Por eso es que no solamente fuimos creados por Dios. Usted sabe que fue creado por Dios, y yo estoy seguro de esto. Pero ¿tiene conciencia de que fue creado para Dios? ¿Tiene conciencia de que tiene un propósito perfectamente establecido por Dios y que ese no cambia? Tiene que tener conciencia de esto. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si usted y yo realmente tenemos conciencia de que tenemos no solamente una identidad, de que no solamente somos hijos de Dios, sino que también tenemos un propósito, escúcheme bien, entonces tiene que tener mucho cuidado con sus decisiones. Porque sus decisiones o le acercan al propósito de Dios, o sus decisiones lo alejan del propósito de Dios. Por eso yo le decía, yo no dudo de que cada uno de ustedes que están aquí tienen bien claro que fueron creados por Dios. Pero también me atrevo a decir que muchos de los que estamos aquí no tenemos claro que fuimos creados para Dios. Y por eso seguimos tomando tan malas decisiones. Tan malas decisiones. Conociendo la palabra, conociendo ese Dios de poder, de gloria, de majestad, seguimos tomando malas decisiones. ¿Y por qué tomamos malas decisiones? Porque no estamos conscientes de que fuimos creados para Dios. Un por y un para. Una identidad y un propósito. Déjeme decirle que uno de los sueños de toda persona, y quien me diga que no está mintiendo, al rato me voy a dar cuenta de esto, pero el sueño de todo joven, de toda señorita, es casarse. Todos tienen ese sueño. Todos quieren tener una familia.
A menos que algo no ande bien en su cabeza, ¿no? Pero si no, todos quieren eso. Y todos sueñan, ¿no? Toda jovencita sueña con su boda, con su príncipe azul, aunque sea azul marino como el que tiene mi esposa, pero sueña con él. Sueña con él y lo desea. Y sabe, eso es importante porque eso tiene que ver con el propósito de Dios para su vida. Pero ahí vienen las decisiones. Si usted se casa con la persona incorrecta, ni sueñe con alcanzar sus propósitos. Porque déjeme decirle, alguna vez prediqué de eso en esta casa. Todo propósito de Dios tiene tres cosas. Tiene que ver con personas, tiene que ver con lugares y tiene que ver con tiempos. Señoritas que están en este lugar, Dios tiene reales príncipes preparados para ustedes y se están conformando, y perdón por lo que voy a decir, pero es real, con los desperdicios del mundo, cuando Dios ya tiene lo mejor para ustedes. Pero están agarrando a cualquier cosa, lo que ya está todo manoseado. Nosotros como familia, y mis hijas lo saben, no tenemos una regla. Yo les enseñé esto a mis hijas. Yo les dije, siempre que vayamos a comprar algo, agarren de lo que está atrás. Y me decían, ¿por qué, papi? Le dije, porque lo que está puro, lo que nadie ha tocado, es lo que está bien guardado. Lo que siempre está adelante, todos llegan y lo manosean. ¿Sí o no? A ver, ¿cuánto vale esto? Ah, no. A ver esto. Ah, no. Está todo manoseado. Entonces yo siempre le digo esto a mi esposa y a mis hijas, agarren de lo que está atrás. Vas a agarrar un pan Bimbo, agarra del que está hasta atrás. Vas a agarrar una leche, agarra del que está hasta atrás. ¿Por qué? Porque ese nadie lo ha tocado. Señorita, ustedes están agarrando puros manoseados. Hay gente pura, hay hombres puros que Dios los está guardando para sus hijas. Pero no entienden su propósito, señoritas. Y piensan que su propósito es estar siendo utilizadas como cualquier cosa, cuando su propósito es ser mujeres que conciban generaciones de príncipes, de reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Por eso es importante para nosotros entender este principio. Jesús afirma este principio de que fuimos creados por Dios y para Dios al enseñarnos a orar y decir que tenemos que santificar el nombre de Dios. Si usted regresa a Mateo capítulo 6, vamos nuevamente a Mateo 6, versículo del número 9. Y no comí gallo, estoy predicando la palabra, pero la palabra es viva y es eficaz, amén. La palabra nos abre el entendimiento. Mateo 6, 9 dice la escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con nuestra identidad? Déjeme explicarle lo siguiente. Cuando Jesús nos enseña a orar, Jesús nos enseña acerca de los principios de nuestra identidad. Ya le expliqué lo que significa Padre nuestro. ¿Por qué Jesús no reveló a Dios como el Shaddai, como el Elohim, como el Rafa? ¿Por qué Dios no lo reveló? Porque Dios está hablando de una identidad. Somos hijos y tenemos un Padre. Y al acercarnos a Él como Padre, lo tenemos como todo lo que es el Shaddai, Elohim, Rafa y todo lo que usted y yo sabemos. No necesitamos estarlo mencionando por separado, porque es nuestro Padre. En segundo lugar, ¿por qué Jesús dice que está en los cielos? Porque está hablando de su eternidad, de su inmutabilidad, de que Dios no necesita moverse de su trono de gloria para hacer que las cosas acontezcan. Desde allá Dios lo hace y la tierra tiene que obedecer a la voz del Señor, amén. Y Jesús después dice esta frase: santificado sea tu nombre. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra identidad? Déjeme explicarle algunos puntos. El santificar el nombre de Dios tiene que ver con reverenciar no solamente su nombre, sino la misma presencia de Dios. La palabra santificar proviene del griego agios, que se traduce como santo, y otra palabra griega es halou, que se traduce como apartar como santo, considerar santo y tratar como santo. ¿Qué le quiero decir con esto? El santificar el nombre de Dios tiene que ver con hacer a Dios, o con reconocer, mejor diciendo, a Dios como lo que es.
santo y digno de ser reverenciado. Sin importar lo que vivamos, sin importar lo que veamos, sin importar lo que pasemos, Dios es santo y Él es digno de ser reverenciado. Amén. Cuando usted y yo oramos y decimos, santificado sea tu nombre, ¿sabe qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Le estamos pidiendo, Señor, que tu nombre sea reconocido como el único Dios santo y como el único Dios digno de ser reverenciado. Entonces yo le decía que no solamente fuimos creados por, sino fuimos creados para. Amén. Y eso tiene que ver con santificar el nombre del Señor. Esto tiene que ver con nuestra identidad. Ya que al ser creados por Dios, significa que fuimos creados para reconocer su santidad y darle reverencia. Eso es algo que ya está en usted y ya está en mí. Por eso es que cuando usted conoce gente que no conoce a Dios, usted conoce gente que no es cristiana, pero cree en Dios, cree en Dios. Inclusive si usted va y le pregunta a un ateo, ¿crees en Dios? Él dice, gracias a Dios no, pero cree en Dios, aunque no lo quiera creer, pero cree en Dios. Y déjeme decirle que eso es algo que el hombre no va a poder cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios crea al hombre, lo crea con la capacidad de creer en Él. Y aunque lo quiera negar, no lo puede negar. Su misma existencia es evidencia de que cree en un Dios todopoderoso. Porque es ilógico creer en una teoría tan absurda como la teoría del Big Bang o la teoría de la evolución, a creer en la existencia de un Dios todopoderoso que hace las cosas con suma perfección. Esa es una realidad. Como personas que fuimos predestinadas, amados, para estar en la presencia de Dios a través de la salvación en Cristo, usted y yo fuimos creados para esto. ¿Para qué? Para santificar el nombre de Dios. Nosotros necesitamos trabajar, nosotros necesitamos poseer, nosotros necesitamos tener familia. Usted y yo necesitamos vernos siempre bien. Pero déjeme decirle que por encima de esto, usted y yo fuimos creados para reconocer la santidad de Dios y reverenciarlo como el único Dios verdadero. Aunque usted y yo digamos 1000 veces santo, 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 eso no quiere decir que estamos santificando el nombre del Señor. Hay una forma en que usted y yo santificamos el nombre de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo del número 15. Primera de Pedro 3:15 dice la Escritura: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No solo tenemos que decir, Señor, tú eres santo. Dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que necesitamos santificar a Dios, el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Déjeme decirle que la forma en la cual usted y yo santificamos a Dios en nuestras vidas es cuando primero lo santificamos en nuestro corazón. ¿Y qué significa esto? Significa purificar y significa limpiar nuestros corazones de todas aquellas cosas que están o que podrían estar robando el lugar que Dios debería de tener en nuestras vidas. Eso significa santificar a Dios en nuestros corazones. Entonces usted puede decirme, pastor, yo tengo un sueño, pero si ese sueño es más importante que Dios, no ha santificado a Dios en su corazón. Vuelvo al ejemplo de los jóvenes hoy en día. Ay, es que quiero experimentar el amor. ¿Quieres experimentar el amor? Santifiquen a Dios en sus corazones, jóvenes, porque ese es el único amor que nunca te va a defraudar, que nunca te va a fallar. Es importante para nosotros entender este principio. Déjeme decirle que Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Tiene que ser lo más importante. Y déjeme decirle más, no es una opción.
Y no es una opción, ¿por qué? Porque usted fue creado por y para Dios. Por eso no es una opción para su vida. No tiene otra opción. No está en familia con Chabelo y lo puede catafixiar. No puede hacer esto. Para usted y para mí lo más importante tiene que ser Dios. Lo más importante. Lo más importante tiene que ser su presencia. Lo más importante tiene que ser su palabra. Lo más importante tiene que ser su voluntad. Lo más importante tiene que ser su reino. Nada debe de ser más importante que Dios para usted y para mí. ¿Y por qué le digo esto? Porque solo de esta manera es que logramos reflejar verdaderamente que estamos en Cristo Jesús. Yo quiero hacerle una pregunta y quiero que reflexione. ¿La gente se da cuenta de que usted es un cristiano verdadero? ¿O es una copia como las que venden en Tepito, de esas películas piratas de a 5 pesos? ¿Las personas se dan cuenta que usted y yo somos verdaderos hijos de Dios? ¿La gente se da cuenta que usted y yo verdaderamente somos redimidos? ¿La gente se da cuenta verdaderamente que usted y yo somos diferentes? ¿O la gente nos ve como sus iguales? Porque somos groseros, afanosos, volubles, inconstantes, pendencieros, enojones, iracundos, berrinchudos. Y paro ahí la lista porque no sé dónde más voy a parar con esto. ¿Sabe? Nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Y por qué tenemos que ser diferentes? Porque usted y yo tenemos una esperanza viva. El mundo no tiene esperanza, pero usted y yo sí tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza viva está en Cristo Jesús. Por eso tenemos que ser diferentes. ¿Cómo demostramos al mundo que somos diferentes? Con nuestro actuar y nuestro caminar en esta tierra. Déjeme decirle que todos tenemos necesidades. Yo tengo necesidades. Pero déjeme decirle esto. Si usted solamente piensa en dinero, si solamente piensa en trabajo, si solo piensa en diversiones, si solo piensa en política, en el tráfico, en llegar a casa y descansar porque ni tiempo para orar porque venimos bien cansados, si solo piensa en sus labores cotidianas, en cómo está la violencia, en la crisis económica y en las enfermedades que existen actualmente, déjeme decirle que usted no ha santificado a Dios en su corazón. Porque todo esto que yo le he mencionado, Dios tiene para dar mucho más de lo que nosotros podemos necesitar. ¿Acaso no lo dice así la palabra? Dios es poderoso para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Necesitamos santificar a Dios en vuestros corazones. ¿Cómo santificamos a Dios? Cuando a pesar de las situaciones y el panorama tan complicado que vivimos, no ponemos la mirada en esto, sino ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza totalmente en el Señor, cuando confiamos totalmente en su palabra, es que santificamos a Dios en nuestro corazón. Yo le decía algo a mis alumnos del CCA, yo le decía esto. El hombre, escúcheme bien, siempre está buscando garantías. Y si alguien le dice, vamos a poner un negocio, ¿qué es lo primero que usted busca? Garantías. Está bien, pero ¿de qué va a ser? ¿Cuánto voy a ganar? ¿En qué tiempo voy a recuperar mi inversión? Garantías. Déjeme decirle algo en esta mañana, y yo se los dije a los que están estudiando conmigo. El Señor no le da ninguna garantía para que usted rinda su vida totalmente delante de Él. ¿Sabe cuál es la única garantía que Dios le asegura? Y la única garantía que Dios tiene para usted, su palabra. Su palabra. El Señor no dice, espérame, te voy a demostrar que estoy contigo, déjame abrirte una cuenta en el banco. No. El Señor no le va a dar ninguna otra garantía para que usted rinda su vida totalmente a Él. La única garantía que usted y yo tenemos delante de la presencia de Dios es su palabra. La única garantía que yo tengo para mi llamado pastoral es su palabra. Yo no tengo ninguna otra garantía. Pero déjeme decirle algo. Es lo único que necesito, porque lo único seguro que existe en esta tierra es la palabra de Dios. Todo lo demás es pasajero. Alguna vez le decía esto a mis liderados y a los hombres les digo esto: lo más valioso que tiene una persona
no es su coche, no es su casa, no es su familia. Escúcheme bien, lo más valioso que tiene una persona es su palabra. Si una persona no honra su palabra, no tiene nada, aún así lo tenga todo. Por eso es que lo único que Dios nos garantiza y lo único que Dios dice te tiene que ser suficiente es su palabra. Si Dios nos dio una palabra, no importa lo que veamos hoy, no importa lo que pasemos, la palabra de Dios no cambia. Lo que Dios habla, Dios lo cumple. Su palabra. No esperen garantías. Cuando usted y yo caminamos en fidelidad a la voluntad de Dios, cuando somos diligentes, cuando hablamos con la verdad, cuando no solo conocemos la palabra escrita, sino que vivimos la palabra viva, es cuando santificamos a Dios en nuestros corazones. La forma de santificar a Dios es cuando en nuestro corazón decidimos vivir en Dios y para Dios. Ya no decidimos vivir para los demás. Por eso lo motivo para que siga buscando de Dios. Tomo muchas de las enseñanzas que doy a los avanzados para hacerle ver cosas a usted. Porque yo hablaba al principio del tiempo. Hoy usted y yo somos esclavos del tiempo, pero porque queremos. Porque déjeme decirle que el tiempo lo hizo el hombre, no lo hizo Dios. Dios hizo todas las cosas para que fueran eternas. El hombre quiso por su necedad establecer tiempo para todas las cosas. Y déjeme decirle que si usted y yo somos esclavos del tiempo, de forma que ni siquiera tenemos tiempo para orar, para congregarnos o para prepararnos, déjeme decirle que usted no está santificando a Dios en su corazón, porque no está viviendo en Dios y no está viviendo para Dios. Y el tiempo no es excusa, porque no piense que todos los que servimos y nos preparamos es porque tenemos harto tiempo. Nosotros decidimos hacer el tiempo para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Santificar a Dios en nuestro corazón. ¿Todavía está despierto? Amén. Gloria a Dios. La mejor manera de santificar el nombre de Dios es santificando nuestras vidas en su verdad. Nosotros fuimos creados para la verdad, no para la mentira. Usted y yo vivíamos antes una vida de mentira. Hoy usted y yo vivimos una vida en verdad. Déjeme decirle que cada vez que dudamos de la fidelidad de Dios, dudamos de la soberanía de Dios, dudamos del cuidado de Dios, dudamos del amor de Dios, dudamos de la provisión de Dios o dudamos de la presencia de Dios, no lo estamos santificando. ¿Cómo santificar a alguien en quien dudo? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué permitiste? ¿Y por qué no me das? ¿Cómo santificar si hay dudas en nuestro corazón? Porque se acuerda que yo le decía que santificar a Dios es reconocer que Él es santo, pero que Él es digno de ser reverenciado. No se puede reverenciar a de quien constantemente se está dudando. ¿Ha dudado de Dios, iglesia? ¿Ha dudado por lo que está pasando? ¿Ha dicho palabras como Dios no está conmigo? ¿Es que Dios a mí no me ve? ¿Es que Dios a mí no me bendice? Escúcheme bien, usted no está santificando el nombre de Dios y no está entendiendo quién es y para qué existe. Decida hoy romper con la duda. ¿Sabe por qué muchas veces las bendiciones de Dios no nos llegan a nuestras vidas? Porque dudamos. La bendición ya está en la esquina y nosotros la rechazamos por nuestras dudas. ¿Será? 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 La palabra de Dios, escúcheme bien, no es un será. La palabra de Dios es un es, y tienes que creer en eso. Tienes que creer en eso, amada iglesia. Dios no revelará, escúcheme bien, en las cosas ordinarias su grandeza si primero no se revela nuestro corazón. Escuche bien lo que estoy diciendo. Dios no revelará su grandeza en las cosas ordinarias. ¿Cuáles son las cosas ordinarias? Su trabajo, su casa, su matrimonio, su economía, su salud, su familia. ¿Y por qué son ordinarias? Porque no son importantes, no, sino porque son cosas temporales. Dios no revelará su gloria en esas cosas si primero no es revelada su corazón. Dios tiene que revelar primero su gloria en su corazón para después poderlo ver revelado en las cosas ordinarias.
para ver la gloria de Dios en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestros pensamientos, primero tienes que verla en tu corazón. ¿Y cómo vemos la gloria de Dios en nuestro corazón? Permanece en la verdad. Hay un proverbio que es una palabra rema para mí, dice la Escritura: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Ay, es que pastor, ¿qué tanto es tantito? Vende la verdad las veces que quieras. No estás santificando a Dios en tu corazón. Alguna vez una persona me decía: ay pastor, es que los jóvenes se tienen que divertir. Vende la verdad, véndela. Al rato cuando estén grandes, viejos y amargados, entonces dices: ay, qué bien se divirtieron. Vende la verdad. La verdad no se vende, iglesia. Hay que santificar a Dios en la verdad. Y si Dios dice azul, es azul. Y si Dios dice no hagas, no hagas. Y si Dios dice haz, hazlo. Porque la única verdad es la de Dios. La verdad del hombre es mentira, es falacia. ¿Qué tanto es tantito? Al rato vas a sufrir las consecuencias. Tenemos que santificar en Dios en nuestros corazones. Por ello es importante que usted y yo entendamos que nuestra identidad está basada o está ligada directamente con el hecho de que fuimos creados para santificar el nombre de Dios. Usted y yo tenemos que santificar el nombre de Dios en todo lo que hagamos. Usted no solo santifica a Dios cuando está aquí, levanta las manos y dice santo, santo. Si allá afuera con sus acciones no santifica a Dios, aquí no lo está santificando. Si allá afuera no santifica a Dios con sus palabras, aquí no lo está santificando. Si allá afuera no santifica a Dios con sus decisiones, aquí no lo está santificando. Porque aquí solamente es un poquito de lo que santificamos a Dios. Allá lo santificamos 24 horas al día. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Orando. Cada vez que usted ora, santifica el nombre de Dios. Leyendo. Cada vez que usted lee su palabra, está santificando el nombre de Dios. Congregándose. Cada vez que usted viene a la casa del Señor, está santificando el nombre de Dios. Caminando. Ay pastor, ¿cómo santifico el nombre de Dios caminando? Camine con seguridad. Ya no salga en las calles como un derrotado, una derrotada. Es que los problemas que tengo, a mi Dios no me ve. Camine con seguridad, tampoco con arrogancia, pero con seguridad. Dios está conmigo y a donde quiera que voy el Señor está a mi lado. No importa lo que esté viviendo hoy, aunque esté en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Caminando usted puede santificar el nombre del Señor. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor? Estudiando. Estudien, prepárense. Jóvenes que están estudiando, santifiquen al Señor en sus escuelas. ¿Cómo? Siendo jóvenes ejemplares, siendo jóvenes que caminen en santidad, siendo jóvenes que no sean hipócritas, diciendo groserías en la calle, aquí diciendo santo, aleluya. Jóvenes diferentes. No necesitas dejar de estudiar, lo que necesitas es santificar al Señor en tu corazón, siendo íntegro, siendo íntegra. ¿Cómo santificamos al Señor? Trabajando. Trabaja, sé diligente. Pero no seas como los demás. Los demás solo piensan en dinero, posesiones, diversiones. Tú hazlo para la gloria de Dios. ¿Por qué trabajas? Para la gloria de mi Padre. Les voy a enseñar otro principio espiritual. ¿Sabe usted que la economía tiene que ver con la identidad? Y por eso aquí Jesús lo dice: Padre nuestro, danos el pan de cada día. La economía demuestra la identidad que usted tiene. Usted no es esclavo del trabajo. Usted no trabaja para poseer. ¿Y por qué? Porque su tierra no es esta tierra. Usted busca la tierra que está por venir, que es la eternidad. Amén. Tiene que trabajar. Tiene que tener una estabilidad. Pero deje de poner la mirada en eso. Ay, Dios bendito, ¿qué vamos a hacer? Confía en Dios. No, es que yo creo que voy a dejar de servir porque tengo que trabajar más. Qué bien santificamos el nombre del Señor. ¿En quién confías? ¿En tu trabajo, en tus fuerzas? ¿O en ese Dios todopoderoso que necesitas confiar en Él y Él te da todo lo que necesitas en un instante, sin que te mates buscando las cosas? Trabaja santificando el nombre del Señor. Comiendo. Ay, ¿cómo santificamos el nombre del Señor comiendo? Da gracias a Dios por tus alimentos. Sí, pastor, nunca dejo de orar en mi casa.
pero santificas tus alimentos en la escuela, ay, qué pena, me van a ver. En el trabajo, ay, no, es que hay puros inconversos. ¿Y eso qué? Santifica tus alimentos, agarra tus alimentos y Padre, gracias te doy por esta provisión que me das, bendícela en el nombre de Jesús. ¿De qué te avergüenzas? ¿Te da vergüenza demostrar que eres hijo de Dios? ¿Te da vergüenza demostrar que eres hija de Dios? Algo no está bien en tu identidad, ¿eh? No tienes por qué tener vergüenza. Vas a comer en un restaurante, que Dios bendiga lo que cae en la barriga. Nel, ora bien. Ay, es que pastor, está lleno de gente. ¿Y eso qué? ¿En qué versículo dice? Solamente consagra los alimentos en tu casa, en los demás lugares no. ¿Dónde dice eso? Que alguien me explique. Como diría el Eugenio Derbez, ¿no? Que alguien me explique. No está. ¿Y sabes por qué no está? Porque a donde quiera que tú comas un alimento, tienes que dar gracias a Dios por eso. Eso es santificar el nombre del Señor. ¿De qué te avergüenzas? Ay, es que me voltean a ver. Amén. Para que vean quiénes somos los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los escogidos de Dios? Comiendo santificamos el nombre del Señor. Estoy casi terminando. Durmiendo. Yo decía hace poco, los hombres no roncan, rugen para espantar al coco. Así que mira, durmiendo usted tiene que santificar a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Escúcheme bien. ¿Cuántos de nosotros ya no dormimos porque estamos tan preocupados por las cosas que vivimos? No me conteste a mí, pero contéstese usted mismo. ¿Cuántos realmente llegan a su casa después de un día de labores y dicen, Señor, gracias por este hermoso día? Te pierdes y no sabes de ti hasta el otro día. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos nada más dando vueltas y vueltas en la cama? Ay, es que tengo que hacer esto. Ay, que tengo que pagar aquello. Ay, se me fue el sueño. ¿Por qué? Déjame mejor agarrar el celular, no puedo dormir. No está santificando a Dios. Usted tiene que entender que el tiempo de ir a la cama es un tiempo de dormir, no de pensar, no de preocuparse, no de afanarse. Señor, ahí está toda mi bronca, te traigo mi maleta, nos vemos mañana. Yo me voy a descansar. Es que, pastor, usted no sabe cómo está la violencia, y si se llevan mi coche, ¿qué le estás cuidando al carro? Si Dios quiere y se lo lleven, aunque te duermas en él, te van a sacar y se lo llevan. Y si no, ni siquiera se van a acercar. Yo duermo, yo descanso. Yo vi la semana pasada, fue la semana pasada, hace 15 días que tembló en la madrugada, ¿no? Yo no lo sentí. ¿Y sabe por qué? Porque el temblor me arrulla, no me despierta. Y sabe, hay que tener seguridad, hay que tener confianza en Dios. Porque déjeme decirle que esto es el principio, cosas peores van a venir. Y si usted hoy se turba con lo que está pasando, mañana no va a querer vivir en esta tierra. Y le va a decir al Señor, basta ya, Señor, llévame contigo. Porque ni sabe lo que va a venir sobre esta tierra. Muchos de ustedes no tienen ni idea de lo que va a pasar en unos años. Nosotros lo vemos en el mundo espiritual profético. Hermano, durmiendo nosotros santificamos el nombre del Señor. Yo decía y tomaba este ejemplo hace poco, no solamente Brian, todos los que tienen hijos chiquitos, yo me acuerdo muy bien de eso. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me producía una satisfacción es cuando mis hermosas princesas bien chiquititas se quedaban dormidas. Yo me quedaba así en la cuna viéndolas, las admiraba, y ellas se dormían con una seguridad y siempre bien alineaditas haciendo. ¿Y sabe por qué un bebé duerme con esa confianza, con esa seguridad? Porque sabe que sus papás ahí están. ¿Sabe que a Dios le place cuando usted y yo nos quedamos bien dormidos? Aunque estemos todos greñudos, todos desalineados, papá nos admira y dice, mis hijos, qué bien descansan. Porque no guardamos el glamour en la noche, ¿está de acuerdo conmigo? Ahí se pierde todo el glamour. Glorifique a Dios, descanse, entregue a Dios todas sus cargas. Obviamente sea prudente, no va a dejar la ventanilla del coche abierto o la puerta de la casa abierta de par en par, no. Cierre su puertita, cierre bien el carrito, póngale la llave y váyase a dormir. Descanse,
Glorifique a Dios con su sueño para que el otro día despierte y diga: ay, papá, qué bendición, qué buena noche. Ahora sí, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Glorifique a Dios. Hoy la gente ya no duerme y por eso se enferma. Y déjeme decirle más, y esto es real, muchos le tienen miedo a envejecer. No quiere envejecer, duerma. ¿Sabe por qué nos volvemos viejitos? Porque no dormimos. Por eso ve gente de 40 años que parece de 80. Gracias a Dios yo parezco de 30, ¿no? Amén. Duerma, duerma, descanse. Hermano, esa es la forma en que nosotros glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios viviendo, glorificamos a Dios divirtiéndonos. Tenemos que santificar el nombre del Señor, porque tenemos que entender esto. Fuimos creados por y para. No solamente tenemos una identidad, tenemos un propósito. Y déjeme decirle que el mayor propósito que usted y yo tenemos no solamente es cumplir un ministerio, no solamente es llegar a un pastoreo, un evangelista, un profeta. El mayor propósito que usted y yo tenemos en esta tierra es santificar el nombre de Dios todos los días, con todo lo que somos, por encima de cualquier llamado. ¿De qué me sirve a mí como pastor tener un muy buen ministerio pastoral si no santifico a Dios todos los días con mi vida? Si solo estoy preocupado por las situaciones, los problemas, las adversidades. Amado hermano, amada hermana, somos hijos de Dios. Fuimos creados y llamados para santificar el nombre del único Dios vivo y verdadero. Y déjeme decirle más, ¿sabe por qué? Porque fuera de Él no hay Dios. Fuera de Él no hay ningún otro Dios. Y la Biblia lo dice: los dioses de este siglo son imaginación del hombre. El hombre los creó. Nuestro Dios es el único Dios increado. Siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá. Por eso usted tiene que entender esto. Todo lo que haga, pare a pensar si lo está haciendo para santificar el nombre de Dios. Esto santifica el nombre de Dios. Esto santifica el nombre de Dios. Esto santifica el nombre de Dios. Si es, adelante, hermano. Adelante, hermana, sígalo haciendo. Pero si eso no santifica el nombre de Dios, déjelo de hacer. Apártese de eso. La inconstancia no santifica el nombre del Señor. Déjeme decirle que la inconstancia demuestra inseguridad. Usted no es constante en lo que no confía. Confíe en Dios. No espere a ver las bendiciones para confiar. Confíe y entonces verá las bendiciones. Dios habló una palabra profética mientras estábamos adorando. El Señor dijo: se acabó el tiempo del desierto. Ahora yo le voy a decir algo: si usted no confía en Dios, aunque haya salido del desierto, usted va a seguir en el desierto, porque no decide confiar en Dios. El confiar es dar pasos de fe. Si Dios dijo que ya salí del desierto, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando Dios responda, no empezar a sacar la lista de prioridades. Híjoles, es que ese día tengo un compromiso con mis hijos. Y me hubieras dicho, no hubiera quedado como que hubiera los 15 años de fulano y de mengano. No. A mí me gusta mucho, yo con esto termino. Ministros, acompáñenme aquí, por favor. Me gusta mucho la conversión de Pablo. Y déjeme decirle que me gusta la conversión de Pablo no por el hecho del encuentro tan sobrenatural que Pablo tuvo con el Señor. Lo que me gusta de la conversión de Pablo es un hecho. Cuando Pablo entendió que era Jesús, cuando Pablo entendió que estaba yendo en contra de Jesús y tiene ese encuentro real y profundo con Jesús, me gustan las primeras palabras de Pablo. ¿Sabe cuáles fueron las primeras palabras que Pablo dijo después de su encuentro con Jesús? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él no le dijo: ya te encontré, gracias por salvarme, ahora espérame porque tengo que ir a Damasco porque tengo una chamba que hacer. Él no dijo esto. Él levantó sus manos y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él dispuso todo su ser, su tiempo, sus recursos, sus habilidades, sus talentos, todo lo que tenía.
lo dispuso para decir: Señor, quiero santificar tu nombre. Aquí estoy. Usted no fue creado para esta tierra. Usted no fue creado para terminar como muchas otras personas que al final de sus días no encuentran contentamiento. Déjeme decirle que dice la Escritura que mejor es la casa pequeña donde hay paz que la espaciosa donde hay contienda. Yo conozco tanta gente que tiene unos caserones envidiables, pero no viven en paz, parecen perros y gatos. ¿Y de qué sirve entonces esa casota? ¿De qué sirve esa abundancia si no hay paz? Si no hay gozo, si no hay alegría. A lo mejor usted puede decirme: pastor, pero es que usted no conoce, mi casa es chiquita. Pero sabes, no importa. Mientras la abundancia de la presencia de Dios esté, es la mejor casa que puedes tener. Es la mejor. Nosotros no fuimos creados para quemar nuestra vida en alcanzar o intentar conseguir cosas terrenales. Usted y yo fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Necesitamos aprender a santificar el nombre de Dios con todo lo que hacemos. De esta manera, amado hermano, usted y yo vamos a poder tener bien clara nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Déjeme decirle que hoy delante de usted no tiene solamente un pastor, porque el día de mañana, si Dios permite que por edad o porque venga algo más yo dejo de ser pastor, eso no roba mi identidad. Mi identidad no es ser pastor de una iglesia. Mi identidad está en mi Padre eterno, que me llamó para su gloria. ¿Quién es usted? ¿Sabe por qué muchas veces tomamos tan malas decisiones? Y lo decía al principio, porque estamos buscando nuestro lugar. ¿A dónde pertenezco? ¿Con quién quiero estar? ¿Con quién necesito estar? Es que aquella persona me dijo que si hacía esto, soy su amigo, soy su amiga, le voy a caer bien. Y estamos buscando en otros lados lo que solamente tenemos en Cristo Jesús. Nuestra identidad tiene que estar en Cristo, amada iglesia. No en este mundo, no en la familia, no en las personas. Todas las cosas en esta tierra son temporales. Solo Dios es eterno. Todo en esta tierra se acaba. Y déjeme decirle que todo un día lo vamos a perder. Porque sí. Hoy gracias a Dios estamos sanos, pero no siempre vamos a tener salud. Porque déjeme decirle que una estadística demuestra que el 99%, escúcheme bien, 99% de las personas que existen en el mundo actualmente van a morir de la misma forma. ¿Y sabe cómo? Enfermas y en un hospital. Pues no siempre vamos a estar sanos. Y un día vamos a perder la salud. Un día vamos a perder seres amados. Sí, nos va a doler. Yo hablaba hace poco con una joven que tiene unos problemas en su relacionamiento. Y yo le decía esto: mira, tienes que entender algo. Un cónyuge, y escuchen bien para los que son casados, y esto lo vamos a ampliar más en el taller de matrimonios. Un cónyuge no te define, un cónyuge te complementa. Tu esposo, tu esposa no te puede definir, te complementa. Tú eras alguien de casarte y sigues siendo alguien después de casarte. No te define, te complementa. A mí mi esposa me complementa, pero no define lo que soy y viceversa. Y nosotros buscamos nuestra identidad en tantas cosas. Y quiero invitarte a que tengas tu identidad en Cristo.